Muy buenas a todos, mi nombre es Guillermo Rivero y el día de hoy voy a presentarles el rubro periodo explicativo correspondiente al proyecto de cálculo diferencial integral. Muy bien, entonces el video básicamente consta en darle solución a este ejercicio, que es un ejercicio de optimización. Se nos da dos ejercicios y hay que resolver el ejercicio número 1 asignados a cada subgrupo. En este caso es un ejercicio de optimización y el enunciado es el siguiente. Se desea construir un envase cilíndrico circular recto con un volumen de 350 centímetros cúbicos. Si el material lateral cuesta 60 colones por centímetro cuadrado y el material de las bases cuesta 84 colones por centímetro cuadrado, determine la altura del envase más económico, es decir, del envase de menores dimensiones, en otras palabras. Muy bien, entonces vamos a realizar un pequeño planteamiento del problema y como vemos se nos explica que estamos hablando de un cilindro. Su volumen total va a ser igual a 350 pi. También tenemos que nos piden resolver la incógnita de h, es decir, la dimensión de la altura, pero la altura que minimiza el precio, el costo. Además, sabemos que se habla del área, ya que tenemos información que nos dice que el precio del material lateral y de las bases es por cada centímetro al cuadrado. Y es un cilindro, por lo que vamos a hacer uso de estas dos fórmulas que tenemos aquí, que va a hacer que el área es igual a 2pi por r al cuadrado más 2pi por rh. Y además que el volumen va a ser igual a pi por r al cuadrado por h. Muy bien. Entonces, básicamente eso nos plantea lo siguiente, que el volumen es igual a 350 pi entre a 350 pi, ese es el volumen total. Entonces, tomando en cuenta las fórmulas o las ecuaciones que planteamos anteriormente, podemos decir que 350 pi va a ser igual a pi por r al cuadrado por h. Bien, y con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar la h. ¿Y con qué fin? El fin de despejar la h es utilizarla para insertarla o evaluarla en esta h de la otra ecuación. Muy bien, entonces al despejar esto nos va a quedar 350 pi entre pi por r al cuadrado, porque vemos que h está multiplicándose por este término, lo podemos mandar a dividir al otro lado de la igualdad. Finalmente vemos que también tenemos productos aquí, entonces podemos simplificar esta fracción aún más, por lo que nos quedaría 350 r al cuadrado, entre r al cuadrado. Muy bien, tenemos aquí la fórmula del área y vamos a proceder a sustituir esta h que averiguamos aquí en la h de la otra ecuación. Al hacer un poco más de trabajo algebraico aquí, vamos a multiplicar en este caso 2pi por r por esta fracción, lo que nos quedaría como 700 pi entre r. Y el término que ya teníamos se lo sumamos, entonces quedaría 2pi r al cuadrado más esto. Además veamos que aquí tenemos una fracción en donde r es el denominador. Por lo tanto, r tiene que pertenecer, para que no se indefina este término, para que no se indefina tiene que pertenecer a de cero abierto hasta más infinito. Esto nos va a servir porque nos va a decir que estos son nuestros extremos de la ecuación que planteamos. Muy bien, entonces vamos a proceder ahora a hallar la primera derivada de esta ecuación que planteamos. Aquí podemos ver que por propiedades de derivación vamos a restarle a este 2 un 1 y pasamos el 2 a multiplicar el frente, por lo cual nos va a quedar 4pi por r menos 700 pi r a la 2. Al derivar esto, recordemos que tenemos la fórmula que sería el primer término derivado por el segundo término sin derivar, menos el primer término sin derivar, por el segundo término derivado entre r a la 2. Y esto nos da como resultado menos 700 pi entre r a la 2. Muy bien. Ordenamos un poco más y vemos que nos queda esto. Lo ordenamos así para convenientemente buscar los valores donde esta función es igual a 0.
donde esta ecuación es igual a 0. Muy bien, entonces para averiguar si cuando es igual a 0, pasamos este r al cuadrado al otro lado de la igualdad a multiplicar, lo que nos daría 0. Y finalmente quedamos como 4pi r al cuadrado menos 700pi es igual a 0. Ok, en esta parte pasamos el 700pi al otro lado de la igualdad, se nos va a pasar positivo. Y este término que estamos, recordemos que queremos despejar la r en este caso, ese término 4pi lo pasamos a dividir al otro lado porque está multiplicando en este lado de la, de la igualdad y nos va a quedar 700pi entre 4pi, pero veamos que la r está elevada a la 3. Entonces para cancelar esta potencia sacamos raíz a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar como raíz cúbica de 700pi entre 4pi. Y si resolvemos un poco más esto, podemos ver que podemos simplificarlo y nos va a quedar como raíz cúbica de 175. Muy bien, ya tenemos un valor del radio, pero no termina ahí el ejercicio porque tenemos que comprobar que efectivamente este sea un mínimo y además de que los extremos no sean un valor menor en este caso. Entonces ahora tenemos la segunda derivada de la ecuación que habíamos planteado anteriormente. Entonces, si derivamos esto aún más, nos va a quedar como 4pi, aplicando la propiedad de multiplicación. Y además nos va aplicando la misma propiedad que aplicamos anteriormente de división. Vamos a tener el primer término derivado por el segundo término menos el segundo término por el segundo término, menos el primer término, disculpen, por el segundo término derivado entre el segundo término a la 2 nuevamente. Aquí podemos ver que nos va a quedar como menos 700pi por 2r. Recordemos que aquí restamos un 1 a este 2 exponente. Y andamos a multiplicar. Yo al multiplicar estos dos términos nos va a quedar 1400pi. Pero recordemos que nos queda esto por r. Y recordemos que al ver esto, aplicando propiedades de exponentes, vamos a multiplicar 2 por 2, que nos va a quedar r a la 4. Pero recordemos que aquí nos va a quedar una r multiplicando por ese término, por lo cual vamos a simplificarla ya que tenemos un producto. Y por eso es que aquí tenemos 1400pi entre r a la 3. ¿Y por qué es positivo? Porque recordemos que esto sale negativo y adelante tenemos un menos. Entonces tenemos un choque de signos y que nos va a dar como resultado menos menos más. Entonces tenemos que la segunda derivada va a ser 4pi más 1400pi entre r al cubo. Muy bien. Entonces ahora tenemos que evaluar el término el resultado del radio que llevamos anteriormente en la segunda derivada. ¿Esto con qué fin? Con verificar efectivamente si es un mínimo. Entonces, yo al evaluar esto en el radio, nos va a dar como resultado 12pi. Y 12pi podemos ver que efectivamente es mayor a 0. Y esto, según la teoría vista durante el curso, cuando es mayor a 0, es un mínimo efectivamente. Y finalmente vamos a tener que devolvernos a la ecuación planteada primeramente. ¿Dónde vamos? ¿Para qué? Para averiguar la altura. Entonces vamos a ese radio que encontramos, ya averiguamos que es su mínimo, lo vamos a evaluar en esta ecuación, donde estaba el radio. Muy bien. Y esto nos va a dar como resultado 11,19 aproximadamente. Entonces tenemos que las dimensiones que minimizan el precio de nuestro envase cilíndrico va a ser igual a 11,19 centímetros y el radio va a ser igual a 3 raíz al cubo de 175, raíz cúbica de 175 centímetros igualmente. Ok, entonces vamos a ver un pequeño resumen de los pasos y lo que hicimos. Entonces en el paso 1, como vimos, se plantearon dos ecuaciones.
la del área y la del volumen, y un auxiliar utilizando la del volumen, y el dato que se nos brindó, que era el de 350 pi, era igual a pi por r al cuadrado por h. Muy bien. Posteriormente se sustituyó el valor de h en el área y podemos ver que el dominio de la ecuación resultante era del 0 abierto a más infinito. Luego se encuentra la primera derivada y se buscan los valores de igual a 0. Después, en el paso 2, tras obtener este valor, buscamos la segunda derivada de la ecuación y evaluamos el valor obtenido. El resultado es 12. Y además podemos ver que es mayor a 0, por lo que es un mínimo. Por otra parte, podemos ver que los extremos están abiertos. Y esto es muy importante verlo. No lo hicimos en la solución anterior, pero es muy importante rescatarlo en esta parte. Que cuando evaluamos el límite de los extremos, el de 0 más, como estaban abiertos, con la ecuación planteada originalmente nos iba a dar más infinito, al igual que más infinito si lo hablábamos. Y esto, entonces nos dejaba como única alternativa utilizar este radio que despejamos anteriormente, que encontramos cuando hablamos a cero la segunda derivada. Muy bien. Y volviendo a la ecuación auxiliar de h, se sustituye el valor del radio encontrado y obtenemos la altura h de aproximadamente 11.19. Esto sería todo de mi parte, de su explicación, de la explicación del ejercicio, y gracias por su atención.